Solo vamos a terminar de extraer los teoremas importantes de la sección y vamos a trabajar el último ejercicio que les compartí ayer del examen, ¿verdad? Lo tengo aquí por partecitas. Entonces, creo que era este, aquí está la importancia, dice que esto sí lo habían visto ayer, ¿verdad? Que la importancia del teorema radica en que nos dice que cerca del punto A, que está en S, tal que la derivada de f respecto de xn distinta de cero, el conjunto de niveles S dado por esta ecuación C es localmente la gráfica de una función xn igual a esto. En otras palabras, es posible resolver localmente para xn en términos de las demás variables independientes, de manera que S es al menos localmente una hipersuperficie diferenciable en R a la n. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema, ¿verdad? Ahora, luego nos vamos a meter en la parte práctica de este detalle. Entonces aquí tenemos el caso general. El caso general y viene la extensión. Tenemos esto. Y dice, como acabamos de mencionar, el teorema de 6.5 en realidad es un caso especial de un resultado más general. El teorema 6.5 estamos tratando de resolver la ecuación que está aquí para xn en términos de estas. En el caso general tenemos un sistema de m ecuaciones y queremos resolver el sistema para y sub 1, y sub 2 hasta y sub m en términos de estas x1, x2, x2, x sub n. Utilizando notación vectorial, también podemos escribir este sistema f de x, y igual a c, donde x es esto, y es este detalle y c es esto. Estas f son las funciones componentes de f, y con esta notación el resultado general es el siguiente, y aparece el teorema de la función implícita en su caso más general. Este es el caso más general. Aquí está el ejemplo, pero a ver, todo esto otro que sale aquí. Ahora supongamos que tenemos un sistema de n ecuaciones que definen las variables y1, y2 hasta yn en términos de estas, es decir, estas funciones de acá. Advierta que este sistema puede escribirse en forma vectorial como y igual a f de x. La pregunta es: ¿es posible invertir el sistema? En otras palabras. Entonces, voy a tratar de llevar ese detalle para cerrar. Se tiene esto. Luego, este detalle, que es como aplica el teorema a este tipo de expresiones. ¿Y qué más? Y aquí es donde aparece. Ese jacobiano lo vamos a usar por último, en cambios generales. Bueno, este es el jacobiano que se usa, ¿verdad? En las clases de cálculo, solo que solamente se da.
Esos son los de los cambios de base. Ve, los de los, sí, cambio de base, cambio de coordenadas. A eso se refiere este. Ah, por ejemplo, miren, este es el de coordenadas polares. Y hacen referencia a eso. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a trabajar luego de extraer la teoría de la sección. Entonces, vamos a trabajar el problema 5. Entonces, del examen pasado, ¿va? Examen primer pack 2022. Entonces, voy a recortar el ejercicio. Sí, lo voy a recortar. Bueno, ya lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que queremos en el ejercicio 5? En el ejercicio 5, lo que nosotros queremos es probar que la derivada direccional de una función de este tipo es esto. Esto. Eso es lo que queremos. Entonces, pero para mostrarlo, hay que seguir los pasos que me dan aquí. Esto es como quien dice una demostración por paso, ¿verdad? Que es algo común, no siempre tan común, pero sí común. Que nos van diciendo, nos van guiando qué hacer. Podemos probar, o sea, no probar, podemos usar el resultado y tratar de validarlo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a validar con una función homogénea para que lo podamos calcular. Entonces voy a tomar eh, validando resultado, ¿verdad? O usando el resultado, usando el ejercicio 5. Entonces me doy una función f de xy, vaya, por ejemplo, x cubo más x y cuadrado más yx cuadrado más y cubo. Sí, esta es una función homogénea de grado 3. Podemos verificarlo. F de lambda x, lambda y, en todos me va a quedar lambda cubo f de xy, ¿verdad? Ya lo pueden ver. ¿No? Sí, si reemplazan lambda x aquí, lambda x, lambda y, lambda y, lambda x, lambda y, va a salir un lambda al cubo y me va a quedar la función f de xy. La función es una función homogénea de grado 3. Voy a tomar como x sub 0 al punto 1, 1. Entonces, el vector b que me están diciendo a mí sería el que tiene por cabeza x sub 0, que es el vector unitario 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿qué me da f en x sub 0? F en x sub 0, cambiando 1 por todo, me va a quedar 4, ¿verdad? K para nosotros es el grado de homogeneidad de la función. Entonces, la derivada direccional en la dirección del vector b de la función en x sub 0, según la fórmula, es 3
sobre la norma de x sub 0, que es raíz de 2, por la función evaluada en x sub 0, que es 4, es decir, 12 sobre raíz de 2 o 6 raíz de 2, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Según el resultado que está aquí, eso debe ser. Vamos a calcularlo. Si queremos calcular la derivada direccional para esta función, necesitamos el gradiente, ¿verdad? Me llevo la función. No es necesario que validen, ¿verdad? O sea, lo estamos haciendo solo para entender. Gradiente de la función. ¿Qué me queda? Componente en x, 3x cuadrado, más y cuadrado, más 2xy. Derivada respecto de y, 2xy, x cuadrado, 3y cuadrado. El gradiente en x sub 0 tiene componentes U3, son 6, ¿verdad? Aquí, y aquí también son 6. Entonces, la derivada en la dirección del vector b de la función f evaluada en x sub 0 no es más que el gradiente en x sub 0 producto interior con el vector b. 6,6 producto interior con el vector b, que es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Esto es igual a 12 sobre la raíz de 2, que coincide con el valor que hemos calculado. Perfecto. Entonces, estamos utilizando el resultado. Para eso nos va a servir. Ahora sí, vamos a demostrarlo siguiendo los pasos que me dan. Entonces dice que quiero probar esto. Vamos con el inciso A. Muestre que la derivada direccional es esto por definición y que esto me da este límite. Aquí. Entonces, la derivada direccional del vector b evaluado de f de x sub 0 es límite cuando t tiende a 0 de f evaluado en x sub 0 más t por b menos f en x sub 0 sobre t. Pero b es este vector. Reemplazando b, voy a tener x sub 0 sobre la norma, ¿verdad? Ahora, si observan, nosotros podemos sacar de común el x sub 0. Pero el hecho de sacarlo de común nos lleva a lo siguiente, miren. A 1, quito de aquí, voy a quitar eso solo para reescribir. 1 t sobre la norma de x sub 0. ¿Lo ven? Pero como f es una función homogénea, esto es un parámetro. Este parámetro puede salir de la función elevado a la k. Entonces,
Si hago eso, voy a quitar este de aquí. Voy a sacar el parámetro. Voy a regresar este. Voy a hacer más chico esto. Y este va a salir a la K. De aquí extraigo el f de x sub 0 porque no depende de t. No, más bien no lo voy a... Observen. Y en el siguiente paso, lo único es extraer de común el f de x sub 0. Y ya llegué a la primera parte. Ya probé la primera parte. Eso es lo que me pedían, ¿va? Miren, f de x sub 0, límite, y todo lo demás, solo que no lo sumé. Pero es lo mismo, vaya, lo voy a sumar porque si somos... Lick, Sí, cuénteme. asumo yo que si en un examen yo dejase la respuesta tal como está, se me bajaría 1 o 2 puntos, ¿verdad? Por Por no haber no hacer sumado. esas. Ajá, Nada, nada. Sí, seguro. sí, seguro es que yo no estaba viendo el resultado, pensé que ahí quedaba ya. Ok, Entonces tengo norma de x sub 0 más t sobre esto. Y ahí está, ahora sí, listo. Llegamos a lo que queríamos. ¿Sí? Listo, ahí está. Este, dice, encuentre esto, B, pero así no va, ¿verdad? Aquí cabe, creo. Sí, aquí creo que solo tengo que derivar. Phi prima pucha. de x es kx a la k menos uno. Aquí es donde todo suena como que hay algo mal aquí. F prima en uno, entonces es k, ¿verdad? Sí, eso es el inciso B. Pucha, seguro, Lick. Sí, seguro. No nos está mintiendo. Sí, porque es que no dice Empezando nada. uno en X. Sí, nada más. Pero después dice, encuentre esto usando la definición de derivadas y haciendo el cambio de variable. Uy, eso es una maldad. Porque Dale. Qué pereza hacer eso. ahí no está el límite. Pues, y muestre qué dice. Ay, Lick, que los traumas de cálculo uno. Yo creo. Entonces, dice, usando la definición, phi prima en uno es límite cuando h tiende a cero de phi de uno más h menos phi de uno sobre h, ¿verdad? De aquí. Esto va a ser igual a este límite cuando h tiende a cero. 1 a la k es 1. Esto me queda 1 más h a la k menos 1 sobre h, ¿verdad? ¿Sí?
¿Estamos bien? Entonces, eh, si H me dice, y que use este cambio, ¿va? Si H es igual a T sobre la norma de X sub 0 y como H tiende a 0, entonces T tiende a 0 también, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a tener límite cuando T tiende a 0 de 1 más T sobre la norma de X sub 0 a la K menos 1 sobre esto, ¿ah? Sí, Pero este último resultado no es más que límite cuando T tiende a 0. eh, Voy a tener esta norma, va a salir fuera porque no depende de T. Tú sales fuera del límite, ¿va? De norma más T sobre la norma a la K menos 1 sobre T, ¿verdad? Sí, pero ya sí, nosotros, ya aquí ya llegamos a lo que queríamos, a este, ¿sí? sí, no hay nada Pero más, Lick. ya sabemos que todo esto, ¿cuánto da? Todo esto es K, ¿verdad? Porque ya lo probamos en el inciso B. ¿Estamos? Ahora, Sí, vamos a demostrar lo que nos piden. Use los resultados para mostrar esto. Entonces, tenemos nosotros que la derivada direccional de f en x sub 0 es límite cuando h tiende a 0. Así lo planteamos. Bueno, aquí lo tenía, más bien. Esta, ¿va? Tengo este, pero este es igual a esto, ¿va? Sí, pero ahora, este límite, ¿qué me da? Este límite sale de acá. Esto es K. O sea que el límite es K sobre la norma de X sub 0, ¿va? ¿Lo ven? sí, Lick. Sí, 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 sí. Entonces, esto de aquí es f de X sub 0 y este límite queda K sobre la norma de X sub 0. Y ya llegamos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Solo, si puedes retroceder, Lick, quiero revisar algo. Puso B sub 0 ahí, Lick. Y aquí es X sub 0.
Así va. Ujú. Más. Espérame, espérame que desaparezca la consola, que me estorba para ver la última parte. Hacia adelante, Hacia adelante. Aquí. ajá. Sí, cheque. ¿Estamos bien? Sí, la verdad que sí. Eh, Está, está interesante el ejercicio. por tanto, la derivada direccional de f en x sub 0 es igual a k por la norma o k sobre la norma de x sub 0 por la imagen de la función x sub 0. Listo. Hay una pregunta teórica para revisar y esto es por lo de ayer. Existe una función f que cumple que la norma del gradiente de dicha función en AB sea 4 y que la derivada direccional en la dirección del vector B unitario de A, B sea igual a 5 o a 7 mejor. ¿Existe eso? Creo que no se puede, ¿Por qué? porque si recuerdo bien, la norma de la divergencia del La DF, divergencia, derivada direccional. la, bueno, sí, Ujú. bueno, la definición de la norma de Nabla F de AB, ese es el máximo. Mm, Y para es hacer que, esta derivada direccional, ¿cuál es el se máximo? Dígame el el máximo max de la derivada direccional. es ¿La norma de quién? la norma de la derivada de F de A como B, Ajá. O la norma del gradiente de la la norma función. del gradiente, corriente, Ajá, correcto. correcto. Entonces, no existe función, no existe, ya que la derivada direccional de la función en valor absoluto, en este caso, va a ser menor o igual que la norma del gradiente de la función en AB. ¿Sí? Y en nuestro caso, nosotros tenemos que esto sería verdadero, o sea que menos 4 menor o igual que 7 menor o igual que 4. Falso, ¿va? No va a existir dicha función porque si existe, debe satisfacer esto, que en valor absoluto la derivada direccional es menor o igual que la norma. Eso quiere decir que todos los valores de la derivada direccional están entre menos 4 y 4 y 7 no está ahí. Entonces, por esa razón, no existe.
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Lick. ¿Todo Sí, bien? se siguió bastante bien, la verdad. También en este caso, por ejemplo, nos podrían preguntar si existen las direcciones. Existen direcciones de vectores B para los cuales este, el gradiente, la derivada direccional me dé 7. Entonces, tal vez me dan la función. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Calculamos el gradiente, le calculamos la norma en el punto que me están dando. Entonces, si esa norma es menor que el valor de la derivada direccional que a mí me dan, no existe la dirección para el cual la derivada direccional tome ese valor. No sé si me doy a entender. Tal vez no. Sí, 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 a entender. ¿Me entendieron? O sea, es como quien dice, supongan que yo les doy una función. Yo les digo f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado más xy. Y yo les digo, determinen la dirección. Vaya, o como necesito, voy a calcular el gradiente en 1,1. ¿Cuánto es el gradiente en 1,1? Solo para construir el ejercicio, ¿verdad? Entonces, gradiente en xy, 2x más y, 2y más x. Gradiente en 1,1 es 3,3. Norma del gradiente, 3 raíz de 2, ¿verdad? Entonces, existe un vector B unitario, obviamente. Bueno, B se sobreentiende aquí que es unitario. Existe un vector B tal que la derivada direccional en la dirección de B en 1,1 me dé 5. Existe un vector B tal que la derivada direccional de esta función, entonces solo voy a correr lo que estaba buscando, ¿va? Para hacer el espacio, o sea, para plantearles el problema. Entonces, esto es como mi planteamiento. Eso no forma parte del ejercicio. Aquí, trazar una doble línea. Entonces digo, existe un B tal que la derivada direccional de f en 1,1 de 5, donde f es esto. Entonces aquí no me están preguntando la función, porque ya me la dan. Tengo la función, pero me están preguntando, ¿existe el vector director tal que eso suceda? Entonces, nuestra respuesta es, no existe B, ya que, y comenzamos, hacemos este, voy a llevar por partecitas, ya que el gradiente es esto,
Entonces, este está aquí. Esta es raíz de 2. Y la derivada direccional debe ser menor que la norma del gradiente. Miren, menor que la norma del gradiente. ¿Qué implica? Implica que... faltó esto. Entonces, 3 raíz de 2. Y en nuestro caso, el valor que nos dan es 5, no está ahí. Entonces, 5 no pertenece a este. Esto es 4.24 aproximadamente. 5 está fuera de acá. Cheque. ¿Estamos bien? Sí, señor. ¿Dudas, Cheque. preguntas, comentarios al respecto? No, todo quedó ¿Todo claro. claro? Listo. Está lindo. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar. Parece que hay unas preguntas en el chat. O solo eran comentarios. ¿Alguna trampita de tener? Cuéntenos, Javi, ¿qué cosa tenía alguna trampita? No me fijé. No, es que yo pensé que solo era eso el ejercicio, pero después había más, entonces por eso decía yo que alguna trampita había de tener. Ya. Uy, ahí sonó un gato. Tiene el apoyo del Michi en la clase. El Michi ahí. Pucha, pero los gatos que tiene usted son de los gatos poderosos o son gatos domésticos. Ah, un gato doméstico, como tener un gato poderoso aquí. Vamos a parar la grabación.